Entonces, tenemos una ¿qué? Hombre, una reacción de combustión completa, ¿verdad? Una reacción de combustión completa. De combustión completa, recuerda que la reacción de combustión completa es la que va a proporcionar el calor para la pirólisis, ¿verdad? Entonces, dicha reacción es simplemente unos quemadores de metano. CH4 más 2O2 produce CO2 más 2 moléculas de agua más mucho calor, el delta H, mucho calor. Y la reacción, ¿verdad?, de combustión incompleta y pirólisis. Recuerda que pirólisis significa rompimiento con calor, que es lo que se basa aquí. Entonces vamos a poner la reacción aquí, mira. C17, esto es un aromático. Entonces digamos que esto es un componente que tiene muchos anillos de benceno, muchos anillos aromáticos en su estructura y que tiene un componente o digamos, una cantidad de carbono en su estructura muy alta, cercana al 90%. Por eso es que se utiliza este tipo de 16 aquí. Entonces lo que nos interesa a nosotros es este último componente, ¿verdad? El carbón químicamente puro, el negrohumo. Estas reacciones, ¿ya? Vamos a decir, hombre, que esta es la reacción 1 y esta es la reacción 2. Dichas reacciones son reacciones en serie, es decir, primero sucede la 1 y después sucede la 2. Entonces, cada una tiene su conversión, la conversión de la reacción 1, ahí, la reacción de la reacción 1 es de 0,21%. Digo, entonces de 0,21 significa 21%. Y este es con respecto al metano. Y la conversión de la reacción 2 con respecto al arotar es de 0,716 aproximadamente. Entonces, cada una tiene su conversión. Entonces, para hacer los balances, pues, necesitamos ¿qué? Pues, la estequiometría clara, tener las conversiones y tener los flujos de entrada al reactor. Entonces, el flujo de entrada al reactor, por ejemplo, el flujo de arotar, C17, vamos a ponerle AR mejor, vamos a complicarnos. El flujo de arotar, ¿cuánto es? Si vemos ahí el material, vemos que es de 24.103 moles hora. ¿El flujo de qué? De metano, que va a participar en la reacción completa de oxidación, es de 80.678. Entonces, 80.678.75 moles. Y también tenemos el flujo de oxígeno. Recuerden que el aire se le suministra oxígeno por medio del aire. 172.663, ¿da? Moles hora. Ay, me olvida ahí. Moles por hora. Esto es los datos que necesitamos para qué, para hacer el balance de materia en el reactor. ¿Da? Eso es lo que vamos a utilizar nosotros para hacer ese balance de materia. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, hombre, tener las reacciones, ¿verdad? Tener las reacciones, tener las conversiones, tener los flujos, siempre pendiente de tener, hombre, tener los flujos, ya sea, hombre, moles o masa también. Entonces, siempre está pendiente de eso.
Entonces, una vez que tenemos todos esos datos, ¿verdad? Vamos, hombre, simplemente vamos a ¿qué? Vamos al cuadro para hacer el balance. Entonces vamos ahí a la diapositiva 100. Yo tengo un cuadro aquí, que ya lo tengo ahí listecito. Entonces, cuando uno hace su balance, primero, hombre, vamos a poner las especies, vamos a hacerlo de forma metódica. Entonces, tienes ahí entonces C17, H30 el primero, el arotar, el aceite aromático, luego el metano y el oxígeno. Esos tres componentes son los reactivos. Ahora, los productos que se producen, hombre, principalmente el carbono, el CO2, ¿verdad? El agua y también se produce CO de cada una. Esos son los componentes tanto reactivos como productos. Ya tenemos ahí toda la columna llena de las diferentes especies que participan aquí. Entonces, vamos a llenar la siguiente columna. ¿Cuál es la siguiente columna? Hombre, la de entrada. Vamos a ver los flujos moles por hora. Bueno, moles por unidad de tiempo. En este caso, para este ejercicio, moles por hora. Entonces, para el arotar 24.000, ¿verdad? 103 son moles por hora. Para el metano, 80.678.7. Y para el oxígeno, 172.663. Se recuerda que esto está en unidades de ¿qué? Moles por hora. Moles por hora. Moles por hora. Entonces, como esto es un proceso, digamos que no hay, o sea, aquí no hay negro humo a la entrada, no hay CO2, se asume que el aire viene seco, así que no hay agua ahí y tampoco es CO. A la entrada solo hay esos tres flujos. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda, por favor, hasta este punto? Claro, pues, claro. No, señor. Bueno, pues vamos para adelante. Entonces, ¿qué reacción? Entonces vamos a mirar el arotar, ¿verdad? Él solo participa en qué reacción? En la segunda. Mira, el arotar solo participa en la segunda reacción, que tiene una conversión de ¿cuánto? De 0,71 con respecto al es su componente. Recuerden que siempre hay un componente de referencia. Para la primera reacción, el componente de referencia es el metano y para la segunda reacción, el componente de referencia es el arotar. Es decir, que de lo que es de flujo que entra al reactor, ¿ves? De esos 24.103, solamente va a reaccionar el 71,6%. Entonces, ahí sí. ¿Qué hacemos? Entonces multiplicamos. Oye, 24.103 le sacamos el 71,6%. Eso le ponemos aquí en negativo. Eso da aproximadamente, no sé, verifíquenlo ustedes allá también con su calculadora, 17.257.7. No sé si les da igual, verifíquenlo ahí. Eso también en moles por hora. Profe, disculpe, me perdí un Sí. segundo. ¿Qué cálculo hizo ahí? Disculpe para hallar la reacción de Le la... sacamos el 71,6% a 24.103. Ah, ok, profe. Así es, profe, así da esa cantidad, 132.577. Exactamente. Entonces, tú le sacas ese. ¿Por qué? Porque es la conversión. Tú dices, oye, esa es la fracción de las moles de entrada o la parte de las moles de entrada que reacciona. ¿Y por qué le pongo en menos? Porque eso es una velocidad de desaparición. ¿Ves? Entonces, por eso. Entonces, bueno, si uno dice, oye, si entraron 24.103 y reaccionó el 71,6%, ¿cuánto sale? Pues la diferencia. La diferencia es aproximadamente 6.845.3. Es decir,
Eso sale de restar 24.103 menos 17.257.7. Entonces, ahí queda la primera línea de balance. Es decir, estas moles que están aquí en esta columna es lo que sale, ¿verdad? Moles por hora de reactor. Es decir, no todo el arotar, moles por hora, reacciona. Solamente el 71,6%. Lo demás salen los gases de cola. Bueno, sigamos a ver. Con respecto al metano entran 80.678.7 moles. Entonces, oye, si vemos, el metano solo está en la primera reacción, que tiene una conversión de 21%, es decir, la fracción molar, digo, la conversión es del 21%. Es decir, de todo lo que entra de metano, solamente el 21% va a reaccionar. Entonces yo lo que hago es, oye, yo cojo este número, 80.678.7, y le saco el 21%, y eso es lo que va a reaccionar. Eso da, miren ahí ese cálculo, eso a mí me da 16.942.5. Siguen a ver, le sacan el 21% a 80.678.7. Sí, profe, ya eso. Correcto, correcto. Y a la salida, hagan la recta para ver cuánto da la salida. $63.736. 63.736. ¿Verdad? Eso da menos 0.2. Porque está el 0.7 menos 5. Sí, entonces eso es, ¿ves? Eso es lo que sale de metano del reactor. O sea, la conversión de metano es relativamente baja. Sale bastante metano en los gases de cola. Por eso es que la composición de los gases de cola es relativamente alta en metano. Entonces, ahí, con ese metano. Aquí entonces, para el próximo, para el oxígeno, aquí hay que hacer una cosa. Miren lo siguiente. Voy a tomar esto, voy a tomar la celda y la voy a dividir en dos. ¿Por qué? Porque si miran, el oxígeno participa en la primera reacción y también participa en la segunda. O sea, participa en las dos reacciones. O sea, primero que hace, hombre, la reacción número 1, porque la reacción número 1 es la que sucede primero. Entonces, vamos a mirar. La reacción número 1 dice, oye, por cada mol, ¿ya? Por cada mol de metano, ¿ya? Por cada mol de metano reaccionan 2 de oxígeno. ¿Okay? Cada mol de metano reaccionan 2 de oxígeno. Entonces, es decir, que por la cantidad de moles ¿cómo es que de metano reacciona doble? ¿Verdad? El doble va a reaccionar. ¿Okay? Miren ahí los micrófonos, está sonando uno ahí. Entonces, siempre, ¿verdad? Siempre, ¿cómo es que uno tiene que estar pendiente de eso? Oye, si yo tengo una cantidad de mi componente de referencia, las otros, tanto reactivos como productos, van a reaccionar, o sea, estar relacionados, por eso se llaman relaciones estequiométricas. Entonces, de cantidad de moles que reacciona, reacciona de oxígeno. Entonces, yo digo, bueno, como eso está en la reacción 1, yo digo, bueno, y el metano solamente está en la reacción 1, digo, bueno, ¿cuánto metano reaccionó? Ve, reaccionaron 16.942.5. Eso fue lo que reaccionó. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto de oxígeno debió reaccionar en la primera? Hombre, el doble. ¿Eh? El doble. Eso es lo que tú
digamos que tienes que ver, ya tú hiciste el cálculo, bueno, ya yo hice mi cálculo de cuánto comes que, de cuánto metano reaccionó, ya eso yo lo tengo. Mira, ve, yo tengo 16.942.5. Yo lo único que tengo que hacer es multiplicar por 2. A lo que yo multiplico por 2 ya me da cuánto oxígeno consumió la primera reacción. Entonces, hagan ese cálculo. 16.942.5 multiplicado por 2 para ver cuánto da. 33.885. 33.885, ¿verdad? Vamos a ponerle un poco ahí, 33.885. Le pongo negativo, ¿por qué? Hombre, porque ese menos 33.885. Eso es en la reacción 1. Ese es el oxígeno que consume la primera reacción. Ahora, veamos qué pasa en la segunda. La segunda reacción, ¿ves? Recuerda que el arotar también tiene un unito aquí. O sea, por cada mol de arotar se consumen 8 de oxígeno. Yo digo, bueno, oye, ¿cuánto arotar se ha consumido? 17.257.7. Ese valor yo lo tengo que multiplicar por 7. Entonces, háganme ese cálculo. 17.257.7 multiplicado por 8. Y ahí me sale cuánto oxígeno ha consumido la segunda reacción. 138.061.6. 138.061.6. Ese es el oxígeno que ha consumido la reacción 2. ¿Ven? Ese es el oxígeno que ha consumido la reacción 2. Entonces, para saber cuánto oxígeno sale, tú tienes que sumar esos dos valores y lo que te dé, se lo restas a lo que entró. Para poner ¿qué? Acá en la salida, ¿cuánto hay? O sea, ¿cuánto queda ya después de que las dos reacciones han consumido oxígeno? Profe, 716.4 es la diferencia de las dos cantidades. Ok, mira, 716.4. Mira, entraron 172.663 moles y solo salen 716, casi todo el oxígeno. Entonces, la primera reacción, que es la de combustión completa, ella tiene todo el oxígeno de sobra, claro. La combustión completa se hace en exceso de oxígeno. ¿Por qué? Para que dé todo el calor que pueda dar. Y lo que queda es lo que va a usar la segunda reacción, porque se recuerda que la segunda reacción se tiene que hacer en condiciones de, ¿qué? De limitación de oxígeno. Prácticamente allá le dejan ras con bola. ¿Verdad? Prácticamente allá la combustión incompleta es aquella que se hace en condiciones de limitación de oxígeno. ¿Para qué? Para promover la formación del negrohumo. La combustión completa no promueve la formación de negrohumo, es la combustión incompleta. Por eso que ustedes ven en la lámpara vieja esa llama amarilla, ¿verdad? Y se forma el negrito, el negrín, eso es negrohumo, porque esa combustión ahí están haciendo un hidrocarburo, se está quemando un hidrocarburo en condiciones de limitación de oxígeno. Es el mismo fenómeno. Entonces, ya tenemos ahí cuánto sale de oxígeno, muy poco. Ya terminamos con todo lo que es los reactivos. Ahora vamos con los productos, que verán que ya una vez hecho esto, casi todos los cálculos ya están hechos. Entonces, el negro humo solamente se da en la reacción 2. Entonces, veamos la relación. Por cada mol de arotar que se quema, se producen 16 moles de carbono de negro humo, de lo que me interesa a mí. Es lo que me interesa a mí. Entonces, bueno, oye, ¿cuántas moles reaccionaron de arotar?
17.257.7. Eso, valor, yo lo voy a multiplicar por 16. Y eso es lo que me va a dar, ¿qué? Las moles de negro humo que se producen. Entonces hagan ese cálculo. 17.257.7 multiplicado por 16. 276. ¿Cuánto? 276.000. 123.2. ¿Ciento qué? 123.2. Punto 2. Ahí está. O sea, esas son las moles que se producen de negro humo. Y yo le pongo acá un positivo. ¿Por qué? Porque eso es un producto. Y aquí lo mismo. ¿Ves? 276.123. 123.2. Esos son moles por hora. Eso es lo que se va a producir de negro humo. Sigamos con el CO2. El CO2 solo está en la primera reacción. Ve aquí. Su relación con el metano es 1 a 1. Es decir, lo mismo que se consumió de metano se va a crear de CO2. Es decir, 16.942.5. Y aquí, bueno, positivo porque esto es un producto y se pone aquí lo mismo, 16.942.5. Sigamos con el agua. El agua, ojo ahí al dato, mira, se produce en la primera, pero también se produce en la segunda. Es decir, hay que dividir en dos el cuadro. La primera y la segunda. Entonces tú dices, bueno, en la primera reacción, ¿cuál es la relación entre el metano, que es mi componente de referencia, y el agua? Es 1 a 2, es decir, hombre, si se consumieron 16.942.5 moles de metano, de agua se tuvieron que producir en la primera reacción el doble, es decir, 16.942.5 multiplicado por 2. ¿Eso cuánto da? No lo 16.942. tiene. Lo que dio en oxígeno, 33.880. No. Sí, señor, lo mismo, exactamente. 33.885. 33.885. Profe, Correcto. disculpe, una preguntita. Claro. Yo podría tomar no el metano, sino el oxígeno como referencia también. Sí podría, pero tendría que estar la conversión en función al oxígeno. O sea, siempre hay un componente de referencia que generalmente es el reactivo límite. En este caso, bueno, la conversión yo la pongo en referencia a metano en la primera reacción y al arotar al segundo. Entonces, Ok, entiendo. entonces mira, sigamos entonces. Eso es lo que se hizo en la primera reacción. Ahora, en la segunda, ¿verdad? Por cada mol de arotar reaccionada, ¿cuántas moles de agua se crean? 15. Es decir, tienes que tomar las moles de arotar que reaccionaron y multiplicarlas por 15. A ver cuánto da eso. Espérate. 258.865. 258.865, ¿verdad? Punto 5. 865.5. Ahí disculpen los números. Entonces, claro, en las dos se produce. Ahora, ¿cuánto sale? Pues sale la suma de los dos. Entonces, si ustedes suman estos dos valores,
33.885 y 258.865.5 dar la cantidad de agua que sale. Entonces miren, sumen esos dos valores. ¿Cuánto? 292.750.5. Ahí. Listo. Eso es lo que sale bastante agua. Claro, que se produce el agua en las dos reacciones. ¿Qué tenemos? El CO. El CO solo se produce y su relación es 1 a 1 con el arotar. Que cada mol, por número de moles de arotar que desaparece, aparece la misma cantidad de CO. Así que eso es fácil. Solamente tomar este valor, ¿verdad? De CO, el mismo, 17.257.7. Y con esto, pues terminamos ya el balance, porque mira, la salida, ¿verdad? La salida ahí es todos los flujos. Si ustedes, todas estas moles por hora, yo creo que tengo el dato aquí. Si ustedes suman todas estas moles, es decir, es el flujo total a la salida del reactor, eso da aproximadamente, ¿verdad? 6.7438 por 10 a la 5 horas. Ese es el flujo total a la salida. La salida sumatoria de todos estos flujos. Lo que no combuste de metano, el poquitico que sufre de oxígeno, el producto, que es lo que a mí me interesa, ¿ves? El producto negro humo, que es lo que se va a separar después, CO, agua y CO2. Entonces siempre, si quieres calcular las fracciones molares, fácil, mira, solamente tienes que hacer así. Por ejemplo, el arotar, 6.845.3 sobre 6.74 por 10 a la 5. ¿Qué quiere la del metano? 63.736.2 dividido entre 6.74 por 10, ¿verdad? Lo mismo ahí. Si me acaba con esa letra tan dura que tengo yo. 63.736.2 sobre 6.74 por 10 a la 5. Y así sucesivamente. Para todo. Sucesivamente haces el cálculo y te va. Entonces tienes que asegurar que la sumatoria de las fracciones de cada componente cuando la sumes te dé, mira, ¿ves? Aproximadamente uno. Tiene uno cerrado, pero más o menos te debo. ¿Okay? De esta manera, la corriente de salida del reactor. Y tienes las fracciones molares también. Puedes calcular las fracciones molares. Entonces, preguntas hasta este punto. Hagamos un alto en el camino para responder preguntas. Entonces, recuerden aquí que simplemente esto son dos reacciones que son unas reacciones en serie. ¿Ya? Son reacciones en serie.
Las reacciones en serie. ¿Por qué son en serie? Porque si, por ejemplo, si nosotros vemos, recuerda que el reactor, ¿qué es? El reactor es un tubo. Entonces, aquí, ¿qué es lo primero que hay? Aire y el metano. Después, acá, es que se inyecte la rotarra. Y en esta parte es donde se lleva a cabo ¿qué? La pirólisis y la combustión incompleta. Combustión incompleta. Y después aquí ¿qué hay? Agua. El agua de enfriamiento. El agua de enfriamiento. Entonces siempre tengan en cuenta eso. Primero la reacción 1 es aquí y la reacción 2 es aquí. Son reacciones en serie, son reacciones que son independientes. A diferencia que el otro ejemplo, que eran reacciones en paralelo, que se llevan a cabo al mismo tiempo. Bueno. Tengo una Dudas. preguntita ¿Cómo no? en cuanto al Habla. proceso. Sí. Nos estamos dando cuenta que el exceso de metano es bastante. O sea, ¿qué hace Sí. con ese metano como tal en el proceso allá en Cabo? Mira, el gas de cola, o el que a ti te voy a cambiar de diapositiva para que veas. Voy a cambiar de. Voy a poner la diapositiva. ¿Ya están viendo la diapositiva? Sí, señor. Miran el reactor, ¿verdad? Más abajo aquí, mira esto. Estas son las composiciones reales. Humedad y hidrógeno participa en la reacción, pero él entra oxígeno, hidrógeno, CO, CO2. Aquí tenemos una gran cantidad de metano. Voy a verlo un poquito más grande. Uy, ahí está. Tenemos una cantidad de 40% de esos gases son humedad, sale bastante agua. Y metano, generalmente, o sea, a veces, bueno, dependiendo del tipo de proceso, hay una cantidad apreciable todavía de metano, unos porcentajes, aunque en algunos, digamos, algunas fábricas bajan la cantidad de metano, ¿verdad? Bajan la cantidad de metano. ¿Para qué? Precisamente para no tener menos pérdidas, porque al fin y al cabo el metano es caro, es natural. Entonces, dependiendo del proceso, estos gases todavía, si tienen una cantidad significativa de metano, se pueden servir de combustible todavía. En algunos procesos se pasan a una turbina para hacer lo que se le llama, un término que se llama, el término técnico es recuperación de energía, pero ¿qué? Me pasa ahora el término térmico, cogeneración. Eso es lo que se le hace. El término técnico que a veces utilizan es que cogen estos gases, aprovecharlos y generar más energía. Eso se llama cogeneración. Entonces siempre algunas empresas pues lo pasan a la TEA, otras que recuperan energía con esos gases por medio de una turbina, otros lo hacen para generar vapor, o sea, los combusten, los queman para generar vapor. O sea, dependiendo del tipo de proceso, porque por ejemplo, porque es el que utiliza arotar, o sea, utiliza aceite pesado, pero hay procesos que utilizan el mismo metano como fuente de carbono. ¿Eh?
Por ejemplo, en Japón hay una planta que también que utiliza, otras que utilizan arotar, o sea, hay diferentes tipos de procesos para producir el negro humo. A ver. ¿Alguna otra duda, inquietud? Profe, usted disculpe la pregunta ahí, pero Sí, sí. quedé un poco perdido. ¿De dónde salió, para sacar la fracción molar, de dónde salió el 6.74 por 10 a la 5 moles Bueno, por hora? espérate, ya te digo a dónde salió. Es la sumatoria de todas las moles de la corriente de salida. Espérate ahí. Ya te pongo el cuadro del balance. Aquí está, aquí lo de ya de ustedes está ganando. Mira. O sea, si yo sumo todas las moles de Exacto. salida, me debe dar ese. Todas. Más este, porque esa es la corriente de salida del reactor. ¿Ok? Esa es la corriente. Los gases de cola. ¿Ok? Ah, Los ok, gases profe. de cola. Y tú sumas todo, te da ese valor que está ahí. Yo lo tenía ya ahí calculado. 6 puntos son aproximadamente 674.380 moles por hora. Si tú sumas todo esto. Y ahí para sacar la fracción sobre la moles de cada uno de los componentes sobre las totales. Recuerda que la fracción molar de un componente aquí es igual al número de moles de componente sobre la sumatoria de todos los componentes. Y tú metes a aplicar la fórmula esa. Eso es bueno. Entonces, esta es la unidad 4. ¿Okay? Esta es la unidad 4. Entonces, para evaluar la unidad 4, no es todavía, vayan pensando en lo siguiente, vamos a hacer una exposición por grupo. Es decir, ustedes se reúnen en grupo y busquen algún proceso. Si es un proceso, hombre, más o menos real, pues mejor. Pero la gracia es que mientras más real sea el proceso, no es que vayan a implicar proceso completo. Es una exposición de máximo 10 minutos, donde ustedes hablen generalidades del proceso, pero se centren en una parte reaccionante, en una unidad reaccionante y le hagan el balance a la unidad reaccionante. En 10 minutos, yo sé que es problemático por eso, pero de pronto, bueno, pueden compartir pantalla con uno solo que exponga, no hay problema. Pueden exponer varios, pero con uno solo que exponga, el que tenga mejor conexión, hace su exposición y bueno, esa es la nota para esta unidad, para de estudio de caso. Entonces vayan más o menos pensando en eso y me van consultando, profe, tenemos este proceso, ¿qué le parece y tal? Y yo ahí les voy echando una mano ahí. Entonces, la exposición por grupo, máximo 10 minutos de exposición. Profe, O sea, hace sus diapositivas y bueno, yo le doy para que compartan su pantalla. y hacemos el balance tal cual, así como usted lo está haciendo en el día de hoy. En lo posible, exactamente. No tiene que ser de muchas reacciones. Con una sola reacción es suficiente. Lo importante es que usted eso es importante. Entonces, eso es para esta parte, para hacer, digamos, la retroalimentación de este tipo de esta parte. Muy bueno, como ya saben, esto está quedando grabado aquí. Y yo ahorita no sé, en 10 minutos les subo las notas estas diapositivas que están viendo. Yo se las paso a PDF y se las pongo en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Ok, profe. Listo, profe, bien. Bueno, pues entonces, bueno, dejémosla a ese tamaño, señores. Yo me quedo aquí 15 minutos más haciendo la vaina de aquí, pasando la diapositiva a PDF. Y cualquier duda que tengan, aquí estamos. Bueno, que tengan buena noche y cuídense mucho. Listo, Ok, igual. profe, bien. Que tenga buena noche igual. Igualmente. Listo, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, profe. Bueno. Buenas noches, profe. Profe. Gracias. Buenas noches.
Le agradezco si me Cuídense regala un mucho. minutico, profe.